Gracias, Señor. Muy buenos días. El Señor les bendiga. Es un nuevo comenzar que el Señor nos ha otorgado y debemos ser agradecidos. Vamos a dar principio a este estudio hoy del Salmo 114, pero también les pido que me acompañen. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti confiadamente, agradecidos, Señor, por un nuevo día que nos has concedido en nuestra vida. Ahora, Padre, que empezamos este día, nos encomendamos a ti. Pedimos que tu presencia sea con nosotros y en nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Así como vemos en este salmo, que tú estabas con el pueblo israelita, con el pueblo hebreo, cuando los llevaste por el desierto. Ahora, Señor, pido que conforme estudiamos este salmo, seas tú dirigiendo nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser para recibir tu palabra, para recordar lo fiel que tú eres y para recobrar esa confianza para aquellos que han perdido confianza y para fortalecer nuestra confianza para aquellos los que seguimos confiando en ti. Padre, es necesario, Señor, que tu pueblo reconozca tu presencia. Y aquí, Señor, vemos en este salmo lo que tú hiciste y lo que tú puedes hacer por nosotros. Gracias te doy. Ahora pido que tomes control de todo mi ser y que me uses como tu instrumento para compartir esta palabra con aquella certeza y veracidad de que tú, Señor, eres el mismo ayer, hoy y para siempre, y que tu pueblo, Señor, sea edificado, sea fortalecido en la fe, y así seamos cuidadosos de darte a ti toda la gloria. Que tú, Señor mío, seas glorificado en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Permítanme. Bueno, aquí dice las maravillas del Éxodo como título, las maravillas del Éxodo. Y verdaderamente Dios hizo grandes maravillas para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto en la que se encontraban por 400 años. Ellos sufrieron, ellos clamaron a Dios, y nos dice la palabra que Dios escuchó su clamor y envió a Moisés para sacarlos de Egipto. Pero vemos que aquí Dios, desde el momento en que ellos salieron, empieza el versículo, empieza este salmo diciendo: cuando salió Israel de Egipto. Vamos no quiero cambiar la palabra, pero yo creo con todo mi corazón que debería de decir: cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Porque Él fue quien los sacó. Pero cuando ellos dieron el primer paso de fe, desde el momento en que dieron el primer paso de fe para salir de Egipto, para salir de esa esclavitud en la que se encontraban, vemos que Dios estaba con ellos, iba con ellos donde quiera que iban. Dice: cuando salió Israel de Egipto, vamos a leer este salmo corto. La casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. La casa de Jacob, del pueblo extranjero, o sea, la casa de Jacob no era Egipto. Ellos estuvieron ahí 400 años, pero verdaderamente la casa de Jacob, la casa preparada para ellos, era la tierra prometida que Dios les había prometido. Pero ellos se encontraban en un pueblo extranjero, y tú puedes estar en un lugar y no es el lugar donde Dios tiene para ti. Puedes encontrarte en algún lugar en tu vida o en alguna situación en tu vida y no es el lugar que Dios quiere para ti. Entonces vemos aquí que los sacó de Egipto. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, dice: Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío.
recuerden, estamos hablando de Judá e Israel. Judá era el pueblo que pues lideraba a las tribus. Y vemos aquí primeramente que le llama a ser su santuario. Quiere decir que habitaba Dios en ellos y con ellos. Dios estaba con ellos. Jehová, desde el momento que los sacó, su presencia se manifestó a ellos. Recuerden, no solamente en la nube que los guiaba de día y en el fuego de noche que los llevaba, no solamente ahí, no solamente en el tabernáculo de reunión donde se reunían o entraba Moisés y lo edificaban cada vez que llegaban a un lugar, lo preparaban para... No solamente estaba ahí, no, Dios estaba con ellos, en medio de ellos. Como dije anteriormente, Dios habitaba con ellos y habitaba en ellos. Aquí vemos por decir así, un testimonio de la presencia de Dios. Dice, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Ahí vemos también que implica ser pues verdaderamente siervos de Dios. Si el señorío de Dios es en mi vida, yo soy su siervo. Israel, ahí vemos que era su señorío. Dios estaba con ellos en todo momento. Dios estaba con ellos para guiarlos, estaba para protegerlos, estaba para proveer para ellos, estaba con ellos cuando el ejército de Faraón venía contra ellos. En el versículo 3 dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Aquí manifiesta dos milagros o dos maravillas que Dios hizo para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida que Él les había prometido. Nos dicen, el mar lo vio y huyó. ¿A quién vio? Vio a Dios. Cuando Moisés fue obediente, vio el poder de Dios manifestado y huyó, se abrió el mar rojo. ¿Para qué lo hizo Dios? Venía el ejército de Faraón detrás de ellos, porque recuerden, Faraón cambiaba su corazón, pero la palabra de Dios nos dice que era Dios el que hacía ese corazón cambiarse. En Proverbios se nos dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y lo hace que vaya, así como las aguas fluyen por donde Dios quiera, así dirige el corazón de reyes. Entonces vemos que Faraón, si lees el libro del Éxodo, vemos que Faraón envía su ejército, va con ellos, envía su ejército para que pues les den muerte a los egipcios, porque ¿cómo es que voy a dejar a aquellos que me hacen todos estos ladrillos ir? ¿Cómo es que los voy a dejar libres? No, yo no creo en ese Dios. Imagínense a Faraón, todo lo que resistió, pero Dios hizo lo necesario para salvar a su pueblo. Él abrió el mar rojo. Si tú no lo crees, lee la Biblia y espero que Dios te dé fe para creer. Abrió el mar rojo, pasó el pueblo y se cerró el mar rojo y ahí se ahogaron el ejército de Faraón. Y si ves, puedes ver en Wikipedia o donde quieras tú en el internet, han encontrado carruajes, han encontrado restos de ese evento, para que veas que la historia respalda lo que la Biblia dice. Dios es fiel y Dios continuó con ellos en el desierto. Dice aquí, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Imagínense los montes moviéndose. Dios puede hacer lo que sea. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Haciendo referencia otra vez al mar rojo. Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? ¿Qué vemos aquí? Todo esto lo hizo Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, para llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Como dije anteriormente, después que el mar rojo se cerró, Dios iba con ellos. Su presencia era palpable, por decir así. Su presencia se manifestaba. Vemos que
Nos dice en Éxodos que una columna, una nube de día los llevaba y una columna de fuego en la noche los guiaba. Pero no era solamente eso lo que manifestaba la presencia de Dios. Lo que manifestaba la presencia de Dios era la manera en que Él llevaba a su pueblo. El pueblo iba confiando en Él. Sí, más adelante fueron testarudos, fueron desobedientes, fueron incrédulos y a muchos de ellos eso le costó. Así es de que tomemos eso como un aviso para nosotros, como advertencia. Los que creemos en Dios hemos sido liberados de un pasado, de un Egipto. Dios hizo lo necesario. El versículo 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Aquí hace referencia a un tiempo en que el pueblo de Dios estaba quejándose contra Moisés, pero en realidad, realmente se estaban quejando contra Dios, porque los habían sacado de un lugar donde habían comido alcachofas y había, según ellos, tan a gusto, dice, y gratis, decían, pero no era gratis. Si ustedes recuerdan, ellos eran esclavos y ellos estaban teniendo que producir, fabricar ladrillos en montos que el faraón decía, ahora me hacen más y ahora me hacen más con menos paja. Se las puso difícil, pero Dios los sacó de ahí. Ahora, yo no sé en qué estado te encuentres hoy. No estoy hablando geográficamente, en estado espiritual. No sé cómo te encuentres hoy. No sé si tú estés viviendo una vida apartada de Dios, en pecado, pero con un corazón vacío. Yo viví allí. Ese fue mi Egipto. Y para muchos de nosotros, los que creemos de Dios, Él fue nuestro libertador. Él nos sacó de un Egipto. Así como Dios liberó al pueblo hebreo de la esclavitud, así también a mí y a muchos de los que hemos creído, nos liberó de una esclavitud, de unas ataduras del pecado, del poder del pecado sobre el humano, del poder de Satanás, el diablo, que si no tienes a Dios, entonces eres presa para él, porque la verdad es esta: si no estás siguiendo a Dios, el diablo no pide permiso. Dios te da libertad para escoger, pero el diablo entra como la humedad y él toma control. Como he dicho muchas veces en el púlpito, se mete hasta la cocina si le abres la puerta. Así es que tengan cuidado. Pero si tú sabes que te encuentras en una situación en la que necesitas salir de ella, clama a Dios, así como el pueblo hebreo clamó a Dios. Hay una cosa muy necesaria. No sé cuál sea tu Egipto, pero Dios te puede liberar. Es necesario creer, es necesario clamar. Y si tú confías en Él y le recibes su gracia, le pides perdón, recibes su perdón, entonces podrás ver que Él estará contigo, así como el pueblo israelita, el pueblo judío, veía la presencia de Dios. Es necesario reconocer la presencia de Dios. Hay muchas personas que claman a Dios y Dios hace la obra y nos libera. A mí me liberó de una vida terrible. Yo pues fui huérfano y yo crecí con tendencias suicidas. Me involucré desde muy pequeño, muy joven, en el alcohol y las drogas, y yo quería morir, pero Dios me dio vida, Dios me cambió y no vuelvo atrás. Ya gracias a Dios, si Dios me permite, ahora en diciembre cumplo 41 años caminando con Él y buscando su presencia. Temprano por la mañana, antes de que salga el alba, vengo a postrarme ante Él y le digo: Señor, aquí estoy contigo. Esa es una canción que me dio. Amén. Ahora, quiero decirte, si tú confías en Él, entonces Él responderá. Él dice: clama a mí y yo te responderé.
Y así cuando tú clamas a Dios de todo corazón, Dios escucha tu clamor, así como escuchó el clamor del pueblo hebreo que estaba en esclavitud por 400 años y te dará esa libertad que tú necesitas. Yo no sé en qué estés atrapado, yo no sé en qué situación te encuentres. Hay muchas situaciones en la vida en que una persona puede estar en esclavitud y ni siquiera lo reconoce. Pero si tú necesitas ayuda, clama a Él. Otra cosa es necesaria, que si Él te manifiesta su poder a tu favor, te libera, sea de ese hábito o sea, no sé, adicción o sea una situación de una enfermedad. Gracias a Dios, yo por una enfermedad de mi hijo conocí a Dios. Él me lo sanó. Pero Dios puede hacer lo imposible. Si abrió el mar rojo, si hizo todas esas 10 plagas para sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿qué podrá hacer por ti hoy en día? Lo que mucha gente omite es continuar en la presencia de Dios. En el mismo libro de Éxodos, donde vemos estos eventos, vemos a Moisés. Moisés clamando a Dios, le dijo que si su presencia no iba con ellos, que no los sacara de ahí. Su presencia no iba con él, dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo quiero decirte, clama a Dios. Él te sacará de cualquier situación en la que tú no puedes liberarte. Él es poderoso. Si abrió el mar rojo, si dio agua de la peña en medio del desierto donde no había, abrió el Jordán para que pudieran entrar a la tierra prometida. A nosotros los que creemos también hay un lugar prometido para nosotros. Jesús en Juan 14, hablando con sus discípulos, les dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero antes de todo, primero les dijo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está turbado? Clama a Dios. Jesús vino a morir por los pecados del mundo. Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. He aquí, pues, que voy a preparar lugar para vosotros. Jesús fue a preparar lugar para todos los que creen en Él. Y si fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré para que estéis conmigo en ese lugar preparado. Él lo que desea es que tú confíes en Él. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que confíe en Él no será avergonzado. Todo el que clame, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo del poder de Satanás y salvo de la ira por venir en el día del juicio. Así es de que yo quiero hacerte una invitación. Yo no sé cuál es tu Egipto hoy, pero sé que Dios te ofrece vida, libertad. Dice la palabra de Dios en Juan 8, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es Jesús. Ahí mismo cuando vimos en Juan 14 que les estaba compartiendo, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es solamente por medio de fe en Jesús que podemos acercarnos a Dios. Es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Es un reino espiritual. Había un hombre religioso, de los líderes religiosos de Israel, Nicodemo, que se acercó a Jesús de noche y le dijo, Señor, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él, o si Dios no está con él.
Y Jesús le respondió a este líder religioso: de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. El hombre viejo ya le dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Él estaba pensando en lo natural y le dice: ¿acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús lo puso en claro: de cierto te digo, a menos que nazcas de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Primero le dijo: no puedes ver el reino de Dios, y después le dice: no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario nacer del Espíritu. Nosotros ya nacimos de agua, en lo natural. Se rompe la fuente de mi mamita y salió Juan Flores. Amén. Pero en diciembre 23 de 1979, Juan Flores nació del Espíritu cuando recibió a Jesús por fe, porque clamó a Jesús y Jesús sanó a su hijo. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero sé que si no le conoces, esa es tu mayor necesidad: entregarte a Él y conocerle. Si tú quieres dar ese paso de fe y nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, porque dije anteriormente, el reino de Dios es un reino espiritual y es necesario nacer del Espíritu para entrar ahí y estar con Él. Si tú quieres recibir a Jesús, ora conmigo esta oración de fe. Ponlo todo tu corazón ahí, pon todo tu corazón en esta oración y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que tú viniste a morir por los pecados del mundo. Yo sé que soy pecador o pecadora y que mi pecado me separa de ti. Ahora yo me arrepiento y confieso todo pecado. Te pido que seas tú mi Salvador, que tu sangre que vertiste sea el pago de mis pecados y me liberes de mi pasado, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora me entrego a ti conscientemente, Señor, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús. Lléname con tu Espíritu Santo y dame tu poder obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias ahora, porque sé que tú me recibes. Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús y en su nombre te doy toda la gloria. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de fe, la palabra de Dios nos dice que eres nacido de nuevo. Has nacido del Espíritu. Nos dice la palabra también en 2 Corintios 5:17 que eres hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo se hace nuevo. O sea, es un borrón y cuenta nueva. Todos tus pecados del pasado, Jesús pagó por ellos. Cuando tú le recibiste como tu Salvador, tus pecados fueron perdonados. Eso es fe, eso es la promesa de Dios. Y Él te da vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. Así es que regocíjate, dale gracias y dale gloria. Y dile a otros lo que ha hecho por ti. Si apenas tú has recibido por primera vez a Jesús, yo te invito a que alimentes a ese bebé espiritual que acaba de nacer. Es necesario leer la palabra de Dios, que es nuestra comida espiritual. En la palabra de Dios, Dios te habla. Dios te fortalece espiritualmente. El Espíritu Santo que fue enviado para enseñarte y para llevarte a toda verdad, pídele que te enseñe y
lee la palabra de Dios y Dios te va a estar hablando. Y cuando menos pienses, vas a escuchar lo que te habla. También habla tú con Él por medio de la oración. Clama a Él, habla con Él, derrama tu corazón, dile tus inquietudes, porque Él es tu Padre. Has recibido a Dios en tu corazón, Él es tu Padre. Ahora también te invito, congrégate en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios y donde se alabe a Dios en espíritu y en verdad, donde se le dé libertad al Espíritu Santo para que hoy en día siga obrando, porque es por medio del Espíritu Santo que Dios obra en la vida de los creyentes y aún de los que no creen. Y congrégate en Koinonia Christian Worship Center, aquí en la calle Ensenada número 7. Yo te invito a que nos visites. Ahí alabamos a Dios en espíritu y en verdad y le damos libertad a Dios para que haga lo que Él quiera hacer de acuerdo a su palabra. Nosotros creemos que Dios sigue activo y te invito a que nos visites. Por último, una vez más te digo, dile a otros lo que Dios ha hecho por ti y regocíjate en el Señor. Amén. También hago un llamado a aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado. Vuelve a Él. No sigas en tu pecado. No mueras en tu pecado. Arrepiéntete como el hijo pródigo y vuelve al Padre. Si esa es tu voluntad, si reconoces tu necesidad. Yo no sé cómo te encuentres ahora, pero el hijo pródigo llegó al punto de estar en un chiquero con los cerdos comiendo alcachofas. No llegues a eso. Arrepiéntete y clama a Dios, así como el hijo pródigo fue a su padre y le dijo, he pecado contra ti. Así, si tú quieres, haz la oración del pecador arrepentido y dile, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia, tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado, con la que fui perdonado. Perdóname por contristar a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te confieso todos mis pecados y te pido perdón. Por fe de nuevo, pido que me laves con la sangre de Cristo, que renueves tu espíritu en mí y que una vez más renueves en mi corazón el gozo de tu salvación. Yo por fe recibo ese perdón de acuerdo a tu promesa en 1 de Juan 1:9, que me dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Ahora te doy gracias porque sé que me perdonas y que una vez más soy reconciliado contigo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, recibe ese perdón. Recuerda que las promesas de Dios son verdaderas y confiables, y Él promete que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo, y Él te ha perdonado. Así es de que regocíjate. A todos les digo hoy en día, sigan orando, por favor. Hoy vamos a ir a visitar a nuestra hermana Nel, allá en San Diego, y les pido que pues oren para que nos vaya bien, que nos den entrada y que estén orando, sigan orando por ella para que se recupere de ese derrame cerebral que tuvo. Les pido que pues sigan orando también por mí, por mi esposa, por el pastor Nick, por la hermana Sophie, y que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, no vaya a ningún lugar sin pedirle a Dios que su presencia vaya con usted. Amén. Vayan y gócense en el Señor. Gracias te damos, Señor, ahora. Y les digo a ustedes, regocíjense en el Señor siempre.
Y como Pablo, ahora les digo hoy, regocíjense en Cristo siempre.